Bienvenidos, mi hermana Aide, mi hermano Osvaldo, mi hermana Jamie, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué hablan, hija? Bien, pastor. Qué Dios los bueno, bendiga, hermano. Dios les bendiga. Tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Dios los bendiga. ¿Cómo les sonrió el fin de semana? ¿Cómo nos fue el fin de semana? ¿Cómo les fue el fin de semana? Muy gracias a Dios. Bendecidos. Sí, ayer estuve platicando con el hermano Luis, digo, con el hermano Efren. Estuvimos platicando él y yo el día de ayer. Me dijo que quiere ver si se integran dos hermanos más. ¿Ah, sí? Sí, Ahora, sorprendente. sí, él me dijo, me habló para eso, esencialmente. Yo le dije, con mucho gusto, estamos para servir. Pues a mí no me han preguntado nada, cómo vamos, ni nada. Pues sí, de hecho, Ha de pensar que soy una oveja descarriada, yo creo. ya, bueno, eso aparte, digo, bueno, eso ya sabíamos. No, pero no creo que sea por eso. Si es por eso no me hubiera hablado. No, realmente me sorprendí porque me habló y me dijo directamente, no, hermanos, que el hermano Osvaldo estaba ahí y yo quisiera que ver si podíamos integrar a otros dos hermanos. Entonces ya le di a él todos los datos para que pueda integrarlos. Todavía no sé ni quiénes. Perdón. Salud. Perdón, todavía no sé ni quiénes son. Disculpen ustedes. Sí, Pues todavía yo no me sé ni quiénes acuerdo. son. No sé, de hecho me están invitando a predicar para, creo que el aniversario de la misión ¿cómo se llama? De Aguilucho, sí. La Aguilucho me está invitando a predicar. Entonces, pues sería la primera invitación después de la pandemia, porque desde antes de la pandemia no me invita a nadie. Ya hasta me siento mal. Nadie me quiere, ya no me. No. Bueno, ya está mi hermana Erika, Dios te bendiga. ¿Cómo está mi hermana Erika? Bienvenida. Paz de Dios, hermano. Gracias a Gracias, Dios. estamos bien. Gracias a Dios que ya está con nosotros. Bueno, pues vamos a orar y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Va a entrar Pepe, Raquel? Va a entrar Pepe. ¿Va a entrar Pepe? En un ratito. Bueno, también el hermano Pablo me dijo que va a entrar, pero que va a estar acostado porque estuvo en el hospital el domingo. Ya está mejor, pero sí se siente todavía mal. Entonces, si lo vemos ahí, creo, por lo que entiendo, no va a participar. Por lo que entiendo, nada más va a entrar. Creo que tengo un poquito fuerte mi color, permítanme, es que no me gusta verme así, me siento como que van a pensar que ustedes que me pinté los labios. No, nada más es que le pusieron muy fuerte la saturación al color. Ya parezco bien, ya verán, ya no se ven tan rojos los labios, ¿ya? Porque sí, Se parecía que veía me había rojo puesto, hasta parte de los ojos. sí, parecía que me había puesto vilé, ¿no? Realmente nunca he tenido esas costumbres, ¿no? Jamás, ni de mundano, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a orar, dar gracias a Dios por este día, a pedirle al Señor que nos llene con su espíritu, que Él sea el que nos hable, que nos enseñe en esta tarde lo que Él ha preparado para nosotros, de acuerdo
riquezas en gloria y de acuerdo a su misericordia. Vamos ahora. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, iniciar esta reunión número 18, en donde, Señor, queremos aprender y queremos alabarte, queremos glorificarte. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde, nos dé tu gracia. Que, Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados por tu misericordia, que seas tú el que hagas obra en nosotros. Que unjas nuestras cabezas con aceite, que nuestra copa rebose. Que, Señor, tú pongas tus palabras en mis labios, que no sea yo el que hable. Que, Señor, nos llenes con tu espíritu a cada uno. Todos seamos edificados. Bendice a los hermanos que todavía no se conectan. Señor, permite desconectarse por bendición. Y a nosotros permítenos ser bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos aquí. Vamos a platicar. Disculpen ustedes que el día de jueves ya no pude hacer bien lo de subir y todo eso. Subí hasta el domingo las 2 sesiones que habíamos tenido desde casa de la hermana Aide. Es que tuve un fin de semana muy pesado y creo que ustedes comprenderán que los fines de semana para mí son muy complejos, ¿no? Hay mucha actividad. Gracias a Dios hubo mucha bendición el fin de semana. El Señor nos bendijo muy grandemente en todo. Hubo ministración a mucha gente, hubo bendiciones. Hubo una cosa que no, pues que no fue tan, ¿cómo le diré?, tan agradable para nosotros, que no fue algo esperado o agradable, pero que era, bueno, que nos cambió los planes que teníamos. Ustedes van a tener la noticia antes de que la tengan los hermanos de la escuela dominical, y es que teníamos nosotros el plan de salir el día 24 de junio de aquí de México, en la noche, bueno, en la madrugada del 25, para llegar el 25 a Monterrey en la mañana, para una reunión de índole familiar, donde vamos a ministrar a algunos familiares con motivo, razón o pretexto del fallecimiento de un primo mío, y está con Cristo, pero que pues apenas se va a hacer su funeral. Fue complejo. De hecho, apenas trajeron las cenizas hace unos días a Monterrey. Pero cuando ya estaba todo listo, no solamente de parte de nosotros, sino de prácticamente toda la familia que viene de Estados Unidos y de varias partes, nos dieron la noticia ayer de que no vamos a poder ir porque resulta que una de mis sobrinas, una de las hijas del fallecido, le dio COVID junto con su esposo y sus hijos. Entonces, pues vamos a tener que esperar no solamente a que se recuperen, sino tenemos que esperar a que les permitan entrar a México, más bien salir de los Estados Unidos, porque ellos viven en Miami. En Estados Unidos, cuando uno tiene COVID, no tiene permitidos, ¿cómo se llama?, viajar inclusive dentro de los Estados Unidos, más que después de un tiempo específico y pruebas de haber ya salido del COVID. Entonces sí está complejo, no tenemos ahorita fecha para reactivar este plan de la reunión. Entonces pues nos cambió dijimos, sería la única noticia rara, no digo mala porque mi sobrina está bien, sus hijos también, su esposo también, todos están vacunados, pero
pues sí es incómoda, ¿no? Para nosotros como familia, porque pues, están enfermos. Y pues nos cambió la actividad a todos los que habíamos planeado ir. Entonces, los que sabían que iba yo a ausentarme el último domingo, pues no voy a ausentarme, con la ayuda de Dios, a menos de que Dios diga otra cosa, estaríamos al pie de cañón. Bueno, vamos a tocar algunos temas. Hoy, de hecho, mi intención es hablar acerca de los dones espirituales, pero no me dio tiempo, simplemente no me dio tiempo de pues poner la tarea, porque quería yo poner una tareita referente a los dones, los ministerios y las operaciones, pero como no pude subir los videos a tiempo, pues ya no pude trabajar con eso. Ya, simplemente se me fue la oportunidad. Pero sí vamos a trabajar esto de los dones, los ministerios y las operaciones, junto con todos ustedes, con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces vamos a 1 Corintios. Pero no hemos orado, ¿verdad? Sí, ya oramos. Sí. Y ahora vamos a... Ok. Vamos a ir a 1 Corintios. Permítanme tantito, porque tengo aquí un problemita con la Biblia. Capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a ir analizando una parte de la tarea que no dejé, porque que quería que ustedes pudieran revisar con detalle pues, este pasaje, ¿no? De 1 Corintios 12, pero pues vamos a procurar irlo, pues, revisando entre todos ahorita, ¿no? Entonces vamos a ver aquí 1 Corintios 12. Fíjense como dice, voy a ir deteniendo la lectura a tiempos y vamos a ir analizando cosas. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabíais que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos? Antes de seguir, ¿por qué habla en pasado del ser gentiles? Digan ustedes, ¿por qué habla en pasado de ser gentiles? ¿Sabíais que cuando erais gentiles se os llevaba ¿Porque ya qué? Porque ya les había ministrado de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero seguían siendo, en este caso, de Corinto, ¿no? Porque dice cuando erais gentiles. Pero ellos no eran, bueno, me imagino que ha de haber sido porque no eran judíos. Pero ¿por qué habla en pasado de ser gentiles? ¿Por qué no dice, ustedes que son gentiles en el pasado tenían eso? Dice, cuando erais gentiles. Porque, bueno, como ya se les habló de nuestro Señor Jesucristo y ya los aceptaron, pues ya son, ya son hijos de Dios. Por eso dice que ya no son gentiles. Pero aquí nos referimos a la nacionalidad, hermana. porque ya son ciudadanos del reino de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. A ver quién me lo puede leer. Sí, hermana Aide. Así es.
Este versículo va a poner en claro lo que la hermana Aide acaba de decir. Efesios 2:19. ¿Qué dice? ¿Quién lo encuentra por ahí? Así que ya no sois extranjeros fronterizos, sino ciudadanos santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, ¿sí? Nosotros somos parte del pueblo de Israel. Hay que aclarar, no es doctrina de la sustitución. No somos ahora nosotros el verdadero Israel y el otro Israel el falso. Esa es una doctrina que se llama doctrina de la sustitución y es una herejía. No. Nosotros ya somos parte del mismo Israel que eran parte de los profetas este, y los escritores de la Biblia, los apóstoles. Somos parte de Israel. Dice que en esa época, cuando estábamos en el mundo, se nos extraviaba llevándonos, como se nos llevaba, a los ídolos, ¿sí? A ídolos mudos. Sigo leyendo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A ver, aquí hay una expresión que yo quisiera que hiciéramos primero una aclaración doctrinal. Permítanme, estoy buscando aquí algo en la Biblia. Permítanme un momento, por favor, porque aquí no me hizo lo que yo quería. A ver, aquí está. Estamos aquí en 1 Corintios 12:3, ¿no? Permítanme un momentito porque voy a poner aquí algo. 1 Corintios 12:3. Fíjense aquí lo que vamos a aprender hoy. Les recomiendo que ustedes puedan utilizar esta herramienta que yo utilizo, aunque al principio les va a costar un poquito de trabajo porque, pues, porque dijéramos no están acostumbrados y además tenemos que trabajar con el idioma hebreo o el idioma inglés, aunque ahorita les voy a decir cómo saltear el problema. Van a ver una herramienta que yo utilizo mucho. Aquí me dicen si ya pueden ver la pantalla que tengo compartida. ¿Ya pueden ver la pantalla que tengo compartida? Ya. Muy bien. Aquí, esta se llama Blue Letter Bible. Vean arriba, se llama Blue Letter Bible. ¿Sí ven el nombre del sitio ahí arriba? Lo enseñaré ahorita. Blue Letter Bible. Y aquí, yo escogí que me vea la versión RBR 60, o sea, la Reina Valera 1960. Y aquí, pues, yo utilizo mucho esta herramienta, porque en esta herramienta, alguien me está escribiendo en curso de preparación ministerial. Permítanme un momentito. No fue ahí. Es que oí un mensaje, pero no. Entonces, esta herramienta está muy buena, porque si ustedes se fijan, aquí yo tengo el texto en español, ¿ya lo vieron? Pero ¿qué creen? Aquí dice una cosa, tools. Ahora, si quieren utilizar esto en español, miren lo que tienen que hacer. Le dan botón derecho en la pantalla y aquí dice traducir al español. Entonces lo que está en inglés se pone en español. ¿Ya vieron? Esto estaba en inglés, lo que estaba aquí. Estaba en inglés y ahora ya se puso en español. Entonces ahora sí ya lo pueden usar aquí. Y aquí en este instrumento
que era el Tools, le doy clic y aparece aquí abajo algo. ¿Ya se fijaron? Claro que pues ahí va a haber cosas que ustedes no van a entender porque están en otro idioma, en este caso están en griego, pero le va a ayudar un poquito lo que va diciendo. Se fijan, aquí está transliterado del inglés, ¿sí? Y aquí dice, porque doy a entender tú que ningún hombre, por el Espíritu de Dios, discurso o dice o habla, ¿verdad? Llama maldito, anatema, a Jesús, ¿no? Y ningún hombre pueden decir es el Señor que Jesús, pero por, aquí dice fantasma es espíritu, el Espíritu Santo, o sea, lo que está diciendo es que nadie puede llamar a Jesús Señor. Pero ahora fíjense que aquí utilizamos esta palabra en... ¿Qué pasó, Rey? Hablan abajo. Creo que no pueden entrar. ¿Podrías ayudarle, por favor? La liga la comparto otra vez porque a lo mejor tiene una liga vieja, no sé. La liga. Dile que le mandé otra vez la liga. Ok. Entonces ven aquí ustedes que aquí dice la palabra puede está en esa palabra que dice dinamai. Piensen en esto, primero que nada, voy a entrar aquí en 1410 y me va a decir qué significa esto de dinamai, ¿sí? Dunamai, dunamai, dunamai. Ok, dunamai viene la palabra dunami, dunamis. Y vean lo que quiere decir aquí, poder, ¿sí? Ser capaz, o sea, tener la capacidad de... Y esto es lo que quiero que vean ustedes ahorita. Porque dice que nadie puede, más bien, nadie puede tener la capacidad. Y luego dice esta palabra eipon. Eipon. Dice aquí decir, pero vamos a ver qué quiere decir exactamente eipon. Aquí lo voy a poner que me lo traduzca también al español. Aquí está. Verbo principal usado solo en tiempo pasado definido. Los otros se tomaron prestados de IPO. Sí, bueno, ¿qué dice aquí más abajo? Ayuda necesaria, ver entrada, aquí abajo. Manera es decir, hablar, decir, ordenar, ofertar, ¿sí? Hablar. Ahora, dice, es un verbo primario usado solo en tiempo pasado. Los otros se tomaron prestados de tales lados. Hablar o decir de palabra o por escrito, responder, ofertar, traer palabra, llamar, mandar, conceder, decir, hablar, decir. Muy bien. Ahora, si ustedes ven lo que quieren decir estas palabras, dice que nadie obtiene la capacidad de decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué una persona que no tiene el Espíritu Santo llega a hablar diciendo Jesús es el Señor? Es más, los de Pare de Sufrir tienen en sus portadas de sus iglesias y Jesús es el Señor. ¿Se refiere a eso o a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor. Fíjense, nadie puede que hable por el Espíritu, puede llamar anatema a Jesús. Nadie. O sea, el Espíritu Santo nos hace que nosotros hablemos bendición de Jesús, ¿no? Que lo hagamos en nuestra mente y en nuestro corazón bendito. No podemos llamar a Jesús anatema. Pero nadie puede llamar Señor a Jesús. ¿Por qué dice que nadie puede decir? Más bien, nadie tiene la capacidad. Más bien, si ustedes se fijan, hablaba de ser
capaz, o sea, nadie es capaz de llamar a Jesús, de decirle a Jesús Señor. ¿A qué se referirá con esto de nadie puede llamar a Jesús Señor? Y yo todavía mi pregunta viene más por esto. ¿Ustedes se acuerdan? En en Mateo capítulo 7, versículo 23, dice, en aquel día dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Y termina diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Pastor, A ver, la otra ocasión usted nos comentó que si una persona conocía al presidente y lo saludaba y bien emocionada, era muy conmovida por el saludo, y pues tal vez hasta le invitaba, tal vez, no, usted no dijo esto, pero tal vez le podía invitar hasta un refresco, ¿no? Pero lo vuelvo a encontrar, realmente y si le dice, pues, ¿se acuerda, señor presidente? Él va a decir, no, porque realmente no tiene esa comunión con él, como lo tiene por ejemplo, su esposa, más profundamente. Entonces, pues así me entendí aquella ocasión, que no es por el decir, sino por el reconocer realmente, a través de esa intimidad a Dios. Algo por ejemplo, algo así. ¿alguna otra opinión? ¿Por qué? Fíjense qué pregunta hice. El hermano ya me dio su opinión, pero quiero que alguien más me conteste. A ver. Aquí dice que nadie puede llamar a Jesús Señor. O sea, nadie tiene la capacidad de decirle. Pero en otro lugar dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Quiero oír sus opiniones. Hermano, en lo que usted mencionaba de que dice Jesús es porque lo obedece, porque solo puede llamarle Señor si lo está obedeciendo. Vale, vamos a entender. A Si ver, hace las cambio mi pregunta. ¿A qué se refiere que nadie puede? Vamos a entender mejor la pregunta. ¿A qué se refiere con que nadie puede? Que no cualquiera puede decirle a Jesús Señor. Y el mismo diablo reconocerá que Jesús es el Señor. ¿Por qué dice aquí que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Padre? Por el Espíritu Santo, perdón. porque no puede guardar sus mandamientos sino por el Espíritu Santo. No, a ver, estoy hablando de poder decir. De capaz de, aquí no dice de guardar los mandamientos. Nadie puede decir, nadie tiene la capacidad de decir o de llamar a Jesús Señor. Bueno, que ¿A qué se refiere? Tiene que reconocer el señorío de Jesús en su vida. No, a ver, no estoy haciendo esa pregunta. Usted me está contestando una pregunta que no estoy haciendo. Lo que usted me está diciendo es totalmente correcto. Pero yo no estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando, ¿por qué dice que nadie puede llamar a Jesús Señor? Yo no estoy preguntando que
si no lo puedo obedecer o lo voy a obedecer. No, aquí hablar de decirle a Jesús Señor. ¿En qué sentido dice eso de nadie le puede llamar a Jesús Señor? ¿En qué sentido lo dice? Y digo, no quiero contestarlo de entrada, porque lo que yo quiero es que ustedes vayan evaluando ustedes mismos para tratar de llegar a la conclusión por ustedes mismos. Claro que les voy a decir, pero no es mi idea empezar por decirles, sino Jesús dijo que porque no hacían la voluntad del Padre. eso dice acerca de por qué no son hijos de Dios, pero vamos a ver Mateo capítulo 11, versículo 27. ¿Quién me lo puede leer? Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por un Padre, y nadie conoce sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí empezamos a ver un aspecto de la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Al Padre cómo lo conozco? Por medio del Hijo. Por medio del Hijo. O sea, ¿y qué es lo que tiene que hacer el Espíritu, digo, el Hijo en mí para que yo conozca al Padre? Ahí lo dice, en ese versículo, 27. Que Él nos lo revela. Tiene que haber una revelación. ¿A qué se refiere con esa revelación? ¿Qué tipo de revelaciones? ¿Es un éxtasis religioso? ¿Es ¿Qué tipo de revelación es a la que se refiere allí? Vean ustedes que esto ya nos empieza a entrar un poquito más en doctrina. Creo que cuando se cumple la palabra en el libro de Hechos, capítulo, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo, creo que Él es el que nos puede guiar. Realmente estaba analizando hace un rato con mi esposa, como a mediodía, y le comentaba que ciertamente Moisés hablaba con Dios. Él era el medio por el cual el pueblo conocía o obedecía lo que Moisés mandaba. Pero le comentaba a mi esposa y le decía, pero espérate, porque hay algo que me llama la atención. Le decía, por ejemplo, el Espíritu Santo es fuego. Entonces dice la palabra de Dios que cuando el pueblo, cuando Dios quería que caminase, dice que la nube se movía. Y no es que Moisés les dijera, simplemente que ellos entendían que cuando la nube se alzaba, ellos tenían que caminar. Entonces, lo que me llamaba la atención es que la nube, yo alcanzo a percibir que era la presencia de Dios quien nos guiaba. No era ni siquiera Moisés, solamente Moisés obedecía. Exactamente. Ahora, Entonces, ya estamos llegando a Pénjamo, sí, hermano. Entonces, quiero pensar que es parte de, o sea, no podemos conocer a Dios si no pedimos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, como Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque Él los guiará a toda verdad. Y a toda verdad es conocer a Dios, conocer lo que Jesús quería y vivir una vida transformada.
Me imagino. Ya casi llegamos. Ahí entró usted un poquito en el lado que entró la hermana Aide, que eso último que usted dijo también es correcto, como lo que dijo la hermana Aide, pero sí se sale del foco. Lo primero que usted dijo iba por el buen camino. Vamos a ver qué dice Juan 6:4. No, perdón, 6:44, perdón. Al que me lo encuentre por ahí me lo lee. Juan 6:44. Ese nos va a aclarar un poquito más. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A ver, nadie puede conocer al Padre si no es porque Jesús lo revela. Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, pero aquí dice que nadie, fíjense qué interesante, o sea, esa es una contraparte, nadie puede venir a Jesús si no lo trae el Padre. Para que yo llegue realmente a Jesús, que es a lo que se refiere este pasaje que estamos leyendo aquí arriba. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, es que nadie puede llegar a Él reconociendo realmente su señorío, si no es por la revelación que da el Espíritu Santo al corazón. A ver, vamos a entender. ¿Puedo yo ser salvo solamente por declarar verbalmente que Jesús es mi Señor? No, el Espíritu Santo me trae convicción de pecado. Si no está el Espíritu Santo, no solamente que me trae convicción de pecado, sino que después de que yo ya me arrepentí, el Espíritu Santo me da el nuevo nacimiento. Si yo no nazco de nuevo, yo no puedo llamar realmente a Jesús al Señor en mi vida. Puedo intentarlo, pero ya lo vimos en Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9, que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. Aunque lo intenten. O sea, a eso se refiere aquí con que nadie puede llamar a Jesús Señor. O sea, nadie realmente está capacitado. Por eso me gusta esa acepción de la palabra puede. ¿Verdad? Nadie está capacitado para llamar a Jesús a menos de que el Espíritu Santo lo capacite. O sea, para que yo pueda en realidad ser siervo de Dios. El que me tiene que capacitar para llegar a ser un hijo de Dios y un siervo de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Luego vamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vean cómo aquí el eje del pasaje no son los dones. El eje del pasaje, ¿qué es? El Espíritu mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo, es el mismo. No hay dos Espíritus Santos, ni se contradice en nada. Tengo una pregunta. A ver, Gaby, dime. ¿Podría haber dones engañosos del enemigo que la gente se equivoca, pero que ni siquiera como sabe la doctrina correcta, no tiene ideas cuál es de Dios y cuál es del enemigo? Sí hay. Hay y mucho. Yo nada más sabía que había endemoniados. No. Hay dones engañosos, sembrados en la iglesia de una manera de cizaña por parte del enemigo, que hacen que la gente esté completamente engañada, creyendo que es el poder de Dios. A ver, fíjense cómo aquí, primero que nada, tenemos que saber sobre esto de que el Espíritu es el mismo. Aquí nos dice el Espíritu es el mismo. O sea, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Entonces,
¿Cuántas opiniones tiene el Espíritu Santo? Una. El Espíritu Santo no está dudando. ¿Sabes qué? Que ahorita pienso que ahorita, pero mañana no. Ese no es Dios. Es un Dios que no es el Dios verdadero. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay una película que desgraciadamente les recomiendo. Fíjense lo que dije. Que desgraciadamente les recomiendo. No dije que la vean porque está muy bueno que lo que van a ver, sino porque está muy malo lo que van a ver. Yo diría que en el sentido de un cristiano sería lo más acercado a ver una película de terror. Es una película que se llama La Misión. Con Robert De Niro. Les recomiendo verlo. Fíjense lo que dije. Es cristiana. Les recomiendo verlo, no es cristiano. Es una película de Hollywood. Pero les recomiendo verla. Y dije, les recomiendo, y además dije, desgraciadamente les recomiendo que la vean. Porque ahí vemos todo lo que no se debe de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hermano, pues ¿para qué lo vemos? Para que entendamos ¿Cuál es lo verdadero? qué es en donde nos equivocamos. Aquí, los que se equivocaron fueron católicos, fácilmente vas a señalar, les pasó por idólatras. No es cierto. Les pasó porque ellos no entienden el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero ahorita hacer ver. Comento de qué se trata la película. Son unos misioneros jesuitas que son mandados a la selva allá en Sudamérica, en la selva amazónica, en una zona donde había una tribu que se llamaban los Aucas, protagonistas después, muchos siglos después, de otro terrible incidente donde unos misioneros evangélicos fueron asesinados. Pero que gracias a Dios fue eso para que se convirtiera toda la tribu. Pero esto fue muchos años, muchos siglos antes. Llegan estos misioneros jesuitas y empiezan a hacer su misión. Y les sale bonito. Le enseñan a los indígenas a hacer violines, a hacer flautas. Les enseñan cómo construir una pequeña catedral. No tienen bancas, pero sí tienen catedral. Y está muy orgulloso el misionero jesuita de lo que ha hecho. Pero resulta que hay una discusión entre los españoles y los portugueses. Porque los portugueses estaban en favor de la esclavitud y los españoles tenían prohibida la esclavitud en todo su territorio. Es lo que se llama la ley de Indias. Por eso, por ejemplo, aquí en México hay menos cantidad de negros que lo que encuentran ustedes en Brasil o en Cuba. ¿Sí? Y ya, eso no voy a entrar en detalles de los porqués históricos, pero en general es por eso, por el aspecto de la esclavitud. El asunto está en que, entrando en ese aspecto de la esclavitud, viene una discusión entre que, por qué a estos indígenas no los deben de tratar como, pues, no, como no humanos, como no humanos. Y eso lo leímos en los libros de texto cuando éramos niños, que leímos que, ¿cómo se llamaba? El defensor de los indios, ¿cómo se llamaba el fraile defensor de los indios? Fray, ¿qué? ¿Quién se acuerda de eso? Lo estudiamos en la primaria. ¿Cómo se llamaba el cura defensor de los indios que se llamaba? En la historia de México. Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, exacto. Todos leímos que Fray Bartolomé de las Casas defendió a los indios, pero no dijeron cómo. Resulta que hicieron una reunión allá en Europa y él se llevó a unos descendientes de Cuauhtémoc.
Y estando allá, él en el juicio defendió que los indios no eran como los negros. Verán que también era racista. No nos defendieron por no ser racistas. Lo que pasa es que ellos eran racistas con los negros y ellos decían que nosotros éramos como blancos, pero menos desarrollados. Y no menos desarrollados. Que lo que necesitábamos era otra autoría. Mientras que estos señores de Portugal decían que se tenía que hacer que ellos fueran esclavos porque también éramos nosotros tan primates como lo eran los negros. Y gracias a un accidente, los descendientes de Cuauhtémoc que estaban ahí en el juicio vieron que se cayó el representante del Papa y se botaron de la risa. Y al ver que se rieron, dijeron, ah, no, sí son humanos, y por eso es que nosotros somos humanos y los negros no. Ese evento tuvo que ver con lo que pasó allá en la película, que les dije que fue un hecho real, porque entonces el Papa tuvo que decidir, y el Papa lo que decidió es dejar que los portugueses tomaran esa área como parte de Portugal. Y al sacar a los misioneros españoles, la gente que iba a estar ahí iba a quedar esclavizada. El misionero español decide defender a su gente, pero a mí lo que me interesa de mencionarles ahora es cuando vienen a darles la noticia, el jefe de la tribu le dice al representante del Papa, a ver, ustedes dicen que Dios, en su amor y misericordia gigantesca, nos trajo el Evangelio por medio de ustedes, para que nosotros ya no estemos matando gente, para que no nos comamos a la gente, para que seamos gentes de bien, y nos dio a estos misioneros que nos han hecho construir aquí tantas cosas, nos enseñaron a hacer música, pero ahora nos dicen ustedes algo que da la impresión que quiere decir, que quiere decir que Dios cambió de opinión. ¿Qué pregunta, no? Porque Dios ahora ya cambió de opinión, ya no quiere que tengan el Evangelio, ya no quiere que estén bien, ahora quiere que sean esclavos. Esa pregunta es muy interesante, porque esa pregunta la tenemos que hacer para tantas cosas en la iglesia hoy, para tantas cosas. ¿Realmente Dios cambia de opinión? ¿Realmente hoy es una cosa y mañana es otra? ¿O simplemente nos dejamos llevar por la carne, por conceptos humanos y por nuestra mentalidad? Y le llamamos a eso el Espíritu Santo. Y además discutimos mucho. Discutimos los asuntos. ¿Sí? La Biblia dice claramente ciertas cosas. El Espíritu Santo lo reveló allí tal y como está. Pero luego nosotros estamos como el vocero de Vicente Fox. No, es que lo que en realidad la Biblia quiso decir, o sea, no decimos, es que si la Biblia dice esto, debe ser así. Ah, no, lo que pasa es que en realidad y lo que quería decir es esto. Y de repente alguien me sale con que podemos hablar en lenguas espontáneamente. Díganme dónde dice la Biblia eso. Ah, no, pero es una doctrina que está por donde quiera. Yo la he encontrado desde que yo recuerdo, la primera vez que lo vi eso, yo estaba recién convertido, yo tenía como 15 años. Y en una iglesia bautista donde me invitaron, llegó un pastor que, por cierto,
fue el pastor que le enseñó al que fue después pastor de Jesús Adrián Romero. El hermano Rogelio se llamaba él. Me acuerdo porque era mi tocayo, hermano Rogelio. Y yo fui a ver al hermano Rogelio ahí, porque yo oí al hermano Rogelio en la radio y dijo que iba a estar en el servicio bautista, pues fui. Y cuando yo llegué ahí, él estuvo predicando, hablando del Espíritu Santo, hablando de los dones y no sé cuánto, que en una iglesia bautista, pues es una cosa muy rara de oír. Y cuando acabó de hablar, empezó a decir que vinieran a recibir el Espíritu Santo, todos los que estaban ahí. Yo no estaba bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, a mí se me hizo pues, fácil pasar, ¿no? Y yo dije, voy a pasar. Pasé y dije, voy a orar para que el Señor me bautice con su Espíritu Santo. Y estaba yo fervientemente orando cuando se me acercó uno de los ayudantes del hermano Rogelio. Y me dijo, tú nada más suelta tu lengua. Empieza a hablar lo primero que te venga. Y va a ser el Espíritu Santo. Me sonó tan raro que no le hice caso. Yo vi alrededor mío cuántas gentes lo hicieron. Un montón de gente. Pero yo no lo hice. Y aquel hombre que se me acercó, hasta un poco irritado, me dijo, no te resistas al Espíritu. Deja que fluya. Me gritó. Y yo no le contesté nada, yo me quedé callado. La bendición que ya había recibido, porque estaba yo recibiendo bendición cuando estaba orando hoy, se me fue porque me dio mucho coraje la forma en que me lo hizo. Luego fui con mi hermano Dorantes, que fue la persona que a mí me discipuló, y le dije, me dijo, no, hijito, esto no es así, y me enseñó en la Biblia. Y me enseñó que el Espíritu Santo se va a manifestar, y ahorita vamos a platicar sobre exactamente cómo. Porque creo que fue ¿con quién lo estaba platicando? No sé si fue con el hermano Osvaldo o con Pepe, no sé con quién estuve platicando. Ah, fue con Pepe. Estuve platicando cómo es esto de los dones. Y ahorita lo vamos a ver con detalles. Fue el domingo que estuve platicando con Pepe, ¿verdad? ¿Cómo es esto de los dones? Porque hay espontaneidad o qué es lo que pasa aquí. Entonces, a ver, vamos a ver. Unos dicen que el Espíritu Santo les revela de esa manera y otros dicen que no. ¿Quiénes tienen razón? Los únicos que tienen razón son los que están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque nada más hay un Espíritu Santo. Y acuérdense lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, 21, que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos puede revelar lo que quiere decir la Biblia? Pues solamente el Espíritu Santo. Entonces, primero tengo que estar seguro de que lo que estoy oyendo no es mi sentimiento, no es mi idea, no es mi conciencia, ni es la voz del diablo. Tengo que estar consciente de que para definir la voz de Dios, de mi propia voz, de la voz de mi carne. Entonces, ahí es donde vamos a aprender. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, puede haber muchos ministerios, pero Dios es uno, ¿sí? Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, no hay 4 fuentes de esto. Hay una sola fuente de esto, de 3 cosas que está mencionado aquí. Dones, operaciones y ministerios. Ahora voy a preguntarles a ustedes, antes de que yo pueda definirlo, ¿qué entienden ustedes con esto? O sea,
Es fácil decir, lo leí, ya lo entendí, de veras entendí. ¿Qué sería un don del Espíritu? Que verán que no son los dones naturales, que es lo que platicábamos el jueves pasado. No tienen inclusive relación con los dones naturales. Habitualmente inclusive pueden inclusive sobrepasar cualquier capacidad del ser humano, como que entre los dones naturales de Moisés no estaba el ser un gran orador, era un tartamudo. Y sin embargo fue el predicador más importante del Antiguo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere o qué son los dones del Espíritu? ¿Quién me podría decir su opinión? O quisiera la opinión de todos, más bien. Quiero oírlos a todos. ¿Qué son los dones del Espíritu? Bueno, es la dotación o los instrumentos que recibes de parte del Espíritu Santo para hacer tu labor ministerial. Muy bien, me gusta. ¿Alguien más quiere opinar? Los dones es como una profesión que necesita la herramienta. Son herramientas. Son herramientas. Ok. Herramientas especiales, pero ¿por qué los definimos como del Espíritu? Es que los trae el Espíritu porque los capacita, como dijo el hermano, para que pueda realmente ejercer la palabra de Dios, ministrar todo, que puedas realizar el trabajo que Dios le va a encomendar. Entonces Dios lo capacita o le da esos dones para que lo pueda realizar. ¿Pero por qué decimos del Espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que los da. Sí, Los imparte. decía usted, hermano Osvaldo. Tengo una pregunta. La pregunta es, bueno, los dones los da el Espíritu, son de parte del Espíritu Santo. Entonces, si yo soy de Dios, ¿puedo usar los dones o el don que tenga en el tiempo que yo quiera, en el momento que yo quiera? ¿O solamente cuando? Excelente pregunta. No la voy a contestar inmediato porque es parte de la clase. Solamente le voy a hacer un spoiler. No puedo. Ahorita lo explico. Yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, a la enseñanza necesito sabiduría. La enseñanza es la profesión. La herramienta es la sabiduría. Sí, muy bien, pero ¿por qué son del Espíritu? ¿Por qué no decimos los dones que nos da el Espíritu, sino son del Espíritu? Porque no son míos, viene de Dios. Yo no los puedo obtener cuando yo quiera. Bueno, ahí está parte de la contestación del hermano Osvaldo. Porque a quien le pertenecen es a él, no a mí. Porque son espirituales, no naturales. Sí, pero es porque le pertenecen a él y él es el que los da en su momento. Ahora vamos a ver, paso a la segunda parte. Ministerios. ¿Qué son los ministerios? ¿Qué son los ministerios? Creo que lo que nos ha explicado el pastor, el apóstol, el diácono, el profeta, son ministerios. Que ayudan. Sí. ¿Pero qué son? Me están diciendo quiénes son, pero ¿qué son? También, también dones que Dios dio por el Espíritu Santo. Bueno, son un llamamiento que dio el Señor para que sirvan en determinada área del cuerpo de Cristo. Ya llegó. Lo último es lo correcto. Son funciones. Funciones. Pero son funciones específicamente como si fueran una profesión, lo que decía mi esposa hace rato. O sea,
es, digamos, si yo estoy en el mundo, los dones que yo tengo humanos, ¿no? Ya sea por capacitación o porque nací con ciertas características, me hacen tener ciertas funciones, como decía Pablo. Por ejemplo, estoy hablando de lo natural, primero de lo natural, los dones naturales. Por ejemplo, yo nací en una familia de músicos. Entonces, entre los dones naturales que yo tengo, es que el de la música, yo toco, yo canto, yo escribo música, son dones naturales. ¿Sí? De una manera Se me hace fácil. Y es natural. Entonces, pues, cuando yo llego a una iglesia, aunque yo no esté fungiendo como pastor, lo primero en lo que me jala todo el mundo es para la música, ¿no? Para tocar la guitarra, para cantar, para dirigir con facilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa es una cosa en donde pueden utilizar el don que yo ya tengo. En el Espíritu Santo, el Señor da dones de acuerdo a su voluntad, conforme a su soberanía, para capacitar al creyente para llevar a cabo una función específica. Específica. Aquí en los ministerios no hay. ¿Cómo le llamaban a ese de la película de cuando éramos jóvenes? Pastor. El que hacía todo, ¿cómo se llamaba? Juárez, ¿cómo se llama? Mil usos. Aquí no hay mil usos. Hay cuestiones, digamos, específicas que son los ministerios. ¿Sí? Entonces, no es el mil usos. Lo parecido al mil usos sería un poquito el misionero. Ya luego lo vamos a platicar. ¿Qué iba a decir mi hermano Osvaldo? Entonces los ministerios, esos los puedes usar porque son herramientas básicas, o sea, básicas me refiero que tienes que hacer uso de ellos, como cuando el que es pastor, pues tiene que pastorear, como el que es maestro, tiene que enseñar, pero el don del Espíritu es diferente, porque a través del Espíritu tú tienes que ser guiado, entonces tú vas a caminar o vas a ser partícipe cuando el Espíritu Santo te ordene o cuando tú le preguntes y te responde. En parte sí, pero en realidad es mucho más que eso, más bien que el don activa al ministerio. El don activa al ministerio. Sí, hermano Pablo. Bueno, yo creo que si ilustramos con la construcción de una casa, nos vamos a dar más idea. Cada individuo o cada oficio que funciona en la construcción de una casa tiene sus características y sus herramientas. Para hacer el albañil, requiere ciertos materiales y requiere ciertas habilidades. Mientras que el carpintero requiere otras, mientras el que pone yesos coinciden en algunas, ¿no? Quizá todos utilizan el martillo. Pero el fin de todos es la construcción, la edificación de una casa. Sin embargo, las operaciones son diferentes. Lo que hace el plomero no es lo mismo que hace el que hace el colado, ¿no? Exactamente. Pregunta, creo que... espérate, porque estabas cerrado el micrófono. Sí. Creo que me estoy adelantando mucho, pero en esta época, ¿quién sabrá reconocer esos ministerios, esos dones? De eso vamos a tratar. Esas operaciones. Eso lo vamos a tratar. Porque ya tengo dos cosas que me están preguntando adelantadas. ¿A quién usan para esas cosas? O sea, si el de arriba no tiene ni siquiera una relación con Jesucristo o no tiene relación con el Espíritu Santo, ¿cómo podrá saber que tiene esa persona de parte de Dios? Bueno, ahorita vamos a tratar, sí vamos a tratar, pero también así como le dije al hermano Osvaldo, lo vamos a dejar tantito para más adelante porque sí es lo que vamos a tratar, pero eso va un poquito más adelante. Ahora, la tercera cosa. Pues ya vimos que son los dones, ya vimos que son los ministerios. Y vean este último versículo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Y les puedo garantizar que la mayor parte de ustedes jamás han oído en sus iglesias
que les prediquen acerca de las operaciones. Predican de los dones, predican de los ministerios. ¿Y qué caramba son estas operaciones? Por eso me detuve aquí. Bueno, pero no has dicho ¿Ustedes la diferencia entre dones y ministerios. No, ya dijimos que son dones. Los dones son las herramientas que Dios te da para funcionar en tu ministerio. Como dice Pablo, te dio martillo, te dio escuadra. Entonces, los dones son las herramientas. Y si tú vas a ser el albañil, pues te va a dar ciertas herramientas. Y si tú vas a ser plomero, te va a dar otras herramientas. Si vas a ser electricista, te va a dar otras herramientas. ¿Ah? Hermano, las operaciones son como las operaciones de milagros. Es algo que Dios, como dice ahí, da en determinado momento para que se opere su poder y se muestre y se manifieste su poder, como la operación de milagros. Muy bien, o sea, realmente es cierto. Las operaciones son, ojo, el funcionamiento de un don del Espíritu, pero no de una manera constante. El don opera constantemente en aquella persona que tiene cierto ministerio. Por ejemplo, en los evangelistas. Y eso me consta porque lo hemos visto mucho. En un evangelista es muy común que haya un evangelista que tenga dones de milagros o sanidades. Es muy común. Pero eso no quiere decir que alguien que no sea evangelista o que ni siquiera vuelva a tener esa bendición no pueda llegar a ser usado por Dios en una sanidad. No es don del Espíritu Santo, es una operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando en cierto asunto puntual, ¿sí? En cierto asunto puntual, pero no está operando constantemente como el don en esa persona. Vamos a seguir al versículo siguiente, el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Pues de la iglesia y de los que nos rodean. Ese provecho tiene que tener en cuenta la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento, que son la esencia del Evangelio. No es algo para espectacularidad, no es un show, no es algo para que venga más gente a mi congregación, es para provecho. Y aquí también vamos a ver cuándo la manifestación es correcta y no, y aquí podemos empezar a definir un poco la pregunta que hacía Gaby, y un poco también yendo ya hacia el camino de que me pide el hermano Osvaldo. ¿Por qué? Vamos y vemos que hay una campaña de sanidad divina. Y la gente es sana. Hay dos cosas que luego pasan. Una, nos centramos en decir, mira, hay que ir a la campaña de Cash Luna. Porque mira, la gente llega con Cash Luna y entran los enfermos y salen. No como el pastor de nosotros que cuando ora por los enfermos se quedan enfermos. No, Cash Luna sí es efectivo. ¿Cuál es el problema de hacer eso? ¿Cuál es el problema? Díganme. ¿Cuál es el problema? El problema yo lo veo que es en cada persona, no solamente en Cash Luna, sino también en cada persona que va por lo que desea, no por realmente para Dios. No, pero ¿cuál es el problema de que una persona diga eso de Cash Luna? O sea, vamos con Cash Luna porque si vas con Cash Luna seguro que sanas.
Porque está creyendo en el hombre y no en Dios. Por supuesto, es idolatría. Entonces decimos, ¿es esto del espíritu? Seguro que no. Si el que yo sea sano en una campaña de estas me va a llevar a la idolatría, es obvio que no es el Dios. Entonces, si el espíritu es el mismo, ese no es don de Dios. Aunque se haya manifestado una sanidad, ya hayan dicho que es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el asunto no es el milagro, sino el fruto. También mi papá me contaba de una mujer que llegó allá al templo de Portales cuando él era joven. Y era una mujer que venía en una silla de ruedas. Y mi papá estaba ahí yendo cuando llegó el hermano José Mejía. Y le dijo, a ver, si Dios te sana hoy, ¿qué vas a hacer cuando te pares de esa silla? Yo puedo aprovechar mi vida, yo soy joven. Voy a ir a bailar, a disfrutar del mundo, a pasear, a viajar, disfrutar de mi juventud. Van a oír la palabra dura que le dio el siervo. Le dijo, pues a mí me dice el Espíritu Santo que para que eso no te pase y te vayas al mundo y te vayas al infierno, te tienes que quedar en esa silla. Y no puedes saber. Cuando es el Espíritu Santo va a tener que ser para provecho. Esto es lo que dice aquí. ¿Sí? Para provecho. Pero provecho espiritual. Para bendición real. No para bendición. A veces creemos que la bendición es que nos vaya bien, entre comillas. Mira, sí. Fui a Pare de Sufrir. Estuve allí 2 días. Di mi ofrenda, mi diezmo. Y al día siguiente me encontré un billete de lotería en el piso y era el premio mayor. Me volví millonario. Y por eso ahora ya soy miembro de la Congregación de Pare de Sufrir. Claro. ¿El fruto qué es? Es un fruto de maldad. Porque eso es una herejía. Ahí no hay provecho. ¿Ya vieron? La manifestación del Espíritu tiene que ser para provecho. El provecho es esencialmente la salvación primero. Lo he contado antes. Y alguien que me dijo que habían tenido discipulado y que gente que tomaba el discipulado se iba al mundo. O sea, ni siquiera se iban a otra iglesia. O sea, gente que tomaba el discipulado en esa iglesia se iban al mundo. ¿Cuál es el fruto? ¿Es del Espíritu? No. Cuando esas personas cambiaron el discipulado y empezaron a dar el discipulado correctamente, de acuerdo al Espíritu de Dios, la iglesia empezó a crecer. Pero no el número. Sí, que venía más gente, pero sobre todo empezó a crecer en lo espiritual. A eso se refiere aquí. Para cada uno, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tiene que haber un provecho real. Tiene que aprovechar. Versículo número 8. Porque a este le da por Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Muy bien. Fíjense cómo aquí vamos al versículo 11, pero todas estas cosas las hace otra vez uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Si se fijan cuántas veces ha repetido el apóstol aquí, que es
solamente un espíritu. ¿Cuántas veces lo ha repetido? Van 4. ¿Por qué tanto énfasis? Porque en realidad podrían haber manifestaciones parecidas, pero esas manifestaciones tienen que ser realmente las del espíritu, no las que pueden aparentar ser. ¿Ustedes creen que los brujos de la antigüedad, en la época del apóstol Pablo, no hacían milagros? Claro que los hacían. Desde Egipto hacían milagros. ¿No se acuerdan de los que le llaman en la tradición ¿qué? Janes y Jambres? Que son, esto está en la Biblia, pero está en el Nuevo Testamento, Janes y Jambres, que es, de acuerdo a la tradición judía, los nombres de los magos judíos, digo, egipcios, perdón, que hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, ¿no? Era parecido al milagro que había hecho Moisés al tirar su vara. Ahora, claro que la vara de Moisés era más poderosa y prevaleció sobre aquellas y se comió a las otras, ¿no? Porque el poder de Dios va a ser siempre superior. Sin embargo, los milagros mentirosos y los milagros de los demonios y de los brujos, todo eso sí existen. Ya lo conté en alguna ocasión, no sé si fue en el curso, pero ya lo conté en alguna ocasión. Pastor. Sí, a ver, adelante. Entonces, por lo que alcanzo a ver, a entender, es que los milagros pueden ser iguales, pero unos son para, pues sí, para tal vez algún encantador, algún adivino, brujo, lo puede hacer, pero ese es para muerte espiritual. Por supuesto. Y lo que Dios hace es para vida. Bueno, lo que el espiritual hace. Y esa es una diferencia muy grande. Yo quisiera saber, por ejemplo, el brujo, ¿qué frutos tiene esos milagros? Por ejemplo, yo quiero creer que es para que lo idolatren a la persona, para que se fijen en las cuestiones económicas, o que se fijen en cuestiones vanas. Y para esclavizar. Así es. En Dios es salvación, es redarguirte, es cambiar tu vida para total, que lleva fruto de tal manera que también tu familia se convierte. A ver, hermanos, ¿usted conoce Xoxolpa? Sí. ¿Usted conoce al hermano Justino? Sí, un poco. Pero entonces no sabe su testimonio. No. Pues su testimonio tiene que ver con esto. Era más mocho que el Papa. Más católico que era un hombre súper católico. Y su esposa empezó a llevar a su hijita a las escuelas de vacaciones, ahí en el templo de Xoxolpa. Y ¿cómo disfrutaba yo esas escuelas de vacaciones ahí en Xoxolpa, hermosas? Nos traían montones de niños de todo el pueblo. Y como la niña le empezó a gustar, la mamá de la niña, pues, la traía a escondidas a la niña al curso. Pero pues, con un niño es muy difícil esconder eso, porque pues la niña se aprendía los cantos. Llegaba a su casa y enfrente de su papá empezaba a cantar: Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así. Y el papá, pues, enojado: cállese, y agarraba y le pegaba a la niña, una niña de 6 años. Le pegaba en la boca a la niña y le decía: cállese.
Yo la prefiero muerta que hereje. Él maltrataba a su esposa por esto. Pero iba pasando el tiempo y el pastor, hermano Leo, estuvo orando por él para que Dios lo salvara. Pero él era totalmente reacio al evangelio, él no quería hablar. Cuando el hermano Leo quería hablar con él, con grosería le decía, no, no, a mí no me hable de eso, si no quiere que yo le dé en la torre. Una noche se oyó un grito. El pueblo de Xochorpa es muy pequeño y el templo está en la parte alta del pueblo y pues se ve todo lo que es el pueblito, desde donde está el templo, donde vive el hermano Leo, que es ahí. Entonces se asomaron y vieron que estaba una luz prendida y era la casa de hermano Justino. Fueron a averiguar y encontraron con que su hijita, la niña, la que había ido a la escuelita de vacaciones, se había muerto. Y entonces él trató de ver si podía ayudarles, ministrarles, y el hermano Justino lo corrió de su casa. Corrió. Pues no quiero saber de ustedes, lárguese. Y no quiero protestantes, lárguese. Y lo corrió casi a empujones al hermano Leo. Ya cuando había hecho eso, pues el hermano Leo siguió orando. Y pasó un tiempo, más de un año. Y un día, como Justino sabía algo de electricidad y se había descompuesto algo ahí en el templo, le dijeron que viniera a componer. Entonces vino a hacer el trabajo. Era un trabajo largo, entonces estuvo mucho tiempo ahí. Y cuando estaba componiendo, ese, el hermano Leo, mire que el Señor Jesucristo así es algo y que la salvación y no el nacimiento. Y de repente Justino le empezaba a decir, mire, eso sí es así porque la Biblia dice tal cosa, decía Justino. Y el hermano Leo le decía, pero mire, es que tiene usted que comprender que hay que arrepentirse y entregar de vida a Cristo. Sí, porque la Biblia dice que Cristo vino a salvar a los pecadores y que Él vino para dar vida y vida en abundancia y que Él es el único camino, dijo el hermano Justino. Entonces el hermano Leo estaba muy sacado de onda, ¿no? Porque él primero no le había dejado el otro hablar del Evangelio nada, le decía que era un hereje, que no quería saber nada. Y ahora el que le estaba predicando al hermano Leo era Justino. Y entonces dice, oiga, ¿y por qué es que usted sabe tanto? Ah, pues es que le voy a platicar. ¿Se acuerda que yo con mi hija así asado y que mi hijita se murió y no sé cuánto así? Entonces yo fui con el encargado de la capillita, que era un seminarista, un estudiante del seminario católico, que estaba encargado de la capillita. Y le dije, oye, fíjate que me está pasando esto. Y dijo, no, mira, tú lo que necesitas es que tengas una liberación. Y entonces yo cuando oí liberación dije, ah, ya sé con quién voy. Y entonces se fue con el brujo. Entonces cuando llegó con el brujo, le dijo, oye, mira, me está pasando esto, ya se murió mi hija. Y, no sé qué. Y le dice el brujo, no, lo que tú no sabes es que te hicieron un trabajo horrible, mira. Tú ya estás condenado a la muerte, pero primero se va a morir tus otros hijos, se va a morir tu esposa, y los vas a ver morir poco a poco y luego te vas a morir tú. Y su esposa se empezó a enfermar. Y entonces se espantó y se enfermó uno de sus hijos y se espantó más porque dijo, no, pues ahora sí se está cumpliendo lo que me dijo el brujo. Entonces resulta que eh, estuvo visitando al brujo y el brujo le decía, no, mira, tienes que hacer esto y lo otro. Y dice que él iba y
hacía lo que le decía, y pues no pasaba nada hasta que le dijo el brujo, mira, lo que pasa es que no puede pasar nada, porque lo que tú necesitas es un hechizo grande. Ese fue un gran hechicero el que te hizo el trabajo. Y tiene que ser algo muy grande lo que tienes que hacer. Pero para hacer eso, necesitas pagarme esta cantidad de dinero, una cantidad enorme de dinero. Si tú me pagas esta cantidad, yo te voy a librar a ti y a toda tu familia. Y él fue con su esposa y ella le dijo, pues sí, pero no tenemos de dónde, ni aunque vendieran nuestra casa ni nada, no tenemos de dónde sacar ese dinero. Pues es que ya me dijo que si no hacemos esto, nos vamos a morir. Y entonces volvió a ir con el seminarista y le dijo, mira, me pasó esto. Y dice, no, pues estás loco, ¿cómo se te ocurre ir con el brujo? Y dice, no, eso no se hace. Eso la misma iglesia católica lo prohíbe, lo dijo el seminarista. No, lo que tú necesitas es que lo único que te le va a librar es el poder de la Biblia. Y dije, no, la Biblia no, porque me voy a volver protestante como aquellos que están ahí arriba. Y dice, no. La Biblia, no lo que tienen los protestantes, te hablo de la Biblia. Ah, bueno, pero ¿cómo le hago para tener una Biblia de veras? Ah, no, mira, yo te regalo una. Y agarró y le regaló una Biblia. Católica, evidentemente. Y entonces dice, no, la empezó a beber como si fuera el agua. Mañana, tarde y noche se la pasaba leyendo la Biblia. Hasta que después se dio cuenta de que el seminarista lo había engañado. El seminarista no era católico, era un protestante disfrazado de católico. Porque la Biblia que le entregó era una Biblia protestante. ¿Cómo lo supo? Porque encontró que decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces agarró y fue y tiró su Biblia a la basura. Dijo, esta no sirve. Esa es una Biblia hereje, eso es una Biblia. Y ya nunca vuelvo a ir con ese seminarista porque es un hereje, es un mentiroso. Entonces bajó hasta la población grande que hay ahí. Y ahí hay una librería parroquial. Y entonces fue con el de la librería parroquial y le dijo, yo quiero que me regale, que me venda una Biblia, pero una Biblia que sí sea católica, una verdaderamente católica, no mentiras. Yo no quiero que me vengan con protestantismo, yo quiero que me den una Biblia católica. Y entonces aquel le enseñó una Biblia con la Virgen de Guadalupe en la entrada, en la portada, con ilustraciones del Papa Juan Pablo II. Y luego le fue enseñando en donde decía nihil obstat imprimatur, que quiere decir no hay nada que nos impida imprimirlo. Sello del Vaticano. Esta es católica. Ah, si esta es católica, esta es la que quiero. No me des otra. Y va, se la lleva a su casa, empieza a leer y ¿qué creen? Que encontró que también esa Biblia era protestante. Pero entonces ya se siguió leyendo. Se siguió leyendo. Y llegó un momento en el que aprendió el Evangelio. Leyendo la Biblia. Cuando él le contó la historia al hermano Leo, le dijo, bueno, pues tú, si ya entendiste esto, ¿por qué no vienes al templo? Ah, no, yo como Jesús, fíjate. ¿Cómo está eso de que tú como Jesús? Sí, mira. A ver, te voy a preguntar una cosa. ¿Qué hizo primero Jesús? ¿Predicó o fue al templo? Dice, bueno, pues la Biblia dice que predicó. Ahí está, yo primero tengo que predicar para venir. Cuando el Señor me haya dado gente que se haya convertido, entonces yo empiezo a venir. Y dice el hermano Leo que tuvo un sueño, en donde él estaba allí en un lugar, es difícil describir, yo conozco bien el lugar, es como un caminito. Y estaba parado en el camino, que es estrecho, más o menos estrecho. Y de repente venían un montón de borregos caminando hacia él. Llegó un momento en que llenaron tanto
camino, que tuvo que pegarse contra la pared para dejar pasar a los borregos que no podían dejar de pasar. Y oyó una voz que le decía, estas ovejas son tuyas. Y desperté, dice. Al domingo siguiente, estaba yo en el templo justo antes de empezar el servicio. Estaba justo antes de empezar el servicio, viendo desde arriba. Les digo que el templo desde ahí se ve en lo alto y el pueblo se ve para abajo. De repente vi que por el camino venía un montón de gente, como 50, 60 personas caminando. Y dije, ¿y estos a dónde irán? ¿Qué estarán haciendo? ¿A dónde irá tanta gente? Y para sorpresa de él, llegaron hasta donde estaba él y se metieron al templo. Eran las gentes a las que les había hablado el hermano Justino. Cuando empezaron a venir esas gentes, entonces empezó a venir el hermano Justino y se bautizó. Ah, ahí vemos, fíjense. Ahí vemos una manifestación del Espíritu Santo real. ¿Sí? El brujo manifestaba el poder del enemigo para muerte, para esclavitud. Pero el Espíritu Santo manifestó el poder de Dios para vida y para salvación, y el fruto fue abundante. Esa iglesia, usted sabe, mi hermano Osvaldo, tuvimos que hacerle una ampliación muy grande, porque ya no cabía la gente. No sé si usted llegó a ir cuando estaba chiquita. ¿Sí? Claro que sí. Y ahora, ¿cómo está? Y fue lo que Dios hizo a través del hermano Justino. Ahí vemos lo que Dios hace cuando es el poder. Ahí está los dones operando en el cristiano. Aquí en este caso, en un cristiano que ni siquiera era miembro de la iglesia. Fíjense qué interesante. Qué gran lección. Ahora, regresamos al pasaje y vemos aquí lo que decía, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Él tiene una definición propia, un objetivo. Dios tiene su objetivo. Y Él sabe por qué lo hace y con quién lo hace. Y ahora sí vamos al versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, si se fijan, este versículo 13 está relacionado con el versículo 2 que vimos hace rato. Porque dice, cuando erais gentiles, ¿se acuerdan? Ahora ya no somos gentiles, sino que ahora, seamos judíos o griegos, todos tenemos el mismo espíritu, el Espíritu Santo. Nos da a beber del Espíritu Santo a todos iguales, esclavos o libres, ricos o pobres. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, tiene que haber diversidad, tanto en los ministerios, como en los dones, como en las operaciones. Pero ellas están de acuerdo a lo que dice el Espíritu. Si dijese el pie, no soy mano, pero porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos
no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Fíjense qué hermosa enseñanza hasta aquí. Los dones son para provecho. Y los dones tienen que ser parte de una coordinación total de la iglesia. Que ¿quién la coordina? El apóstol. ¿Es el apóstol quien coordina la iglesia? Díganme. No, no. ¿El pastor? El espíritu. El que tiene que coordinar es el espíritu. Aquí me voy a ir tantito, voy a salir de este pasaje para que podamos ver un pasaje bonito. Voy a ponerle aquí que todo esto, permítanme, lo voy a guardar para utilizarlo un poquito después. ¿En qué versículo me quedé? El 25, ¿verdad? Porque vamos a buscar aquí en Isaías. Permítanme. A ver, permítanme tantito, por favor. A ver, perdón, es que hubo aquí un pequeño problema. Permítanme un segundito. No, aquí no está. Permítanme un segundito. Tengo que encontrarla así. Aquí lo busco. Es que es una cita que quiero que sepan ustedes. Esto está en Isaías. Sí, seguro. A ver. No, no lo encuentro. Yo me acordaba que es Isaías 30 o 31. 30, sí, es Isaías 31. Ya, ahora sí ya lo encontré. Isaías, sí me acordaba que era Isaías, pero no me acordaba la cita. Es Isaías 31. Este está interesante porque resulta que va a hablarnos de lo que hablan mucho las iglesias hoy en día, pero de una manera diferente a lo que siempre estamos acostumbrados. Vean lo que dice. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Cobijarse con qué? Con cubierta. ¿Qué es lo que predican hoy en día? Que tienes que buscar la qué. La cobertura, ¿no? Que tienes que buscar la cobertura. ¿De quién? De un apóstol, de un profeta, de un siervo, de una asociación, ¿no? Dice que hay de aquellos que buscan una cubierta que no es el Espíritu Santo. El que tiene que dirigir a la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el único,
orquestador en la iglesia. Todo lo demás es algo que hace daño a la iglesia. Vean ustedes qué fuerte. Todo lo demás hace daño a la iglesia. Por eso dice aquí claramente el apóstol, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El camino más excelente el que se viere es cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, de nada. Entonces, hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo de una manera muy amplia. La obra del Espíritu Santo nos lleva a la unidad, porque Él es uno. Entonces, puede ser de Dios que yo sea un ministro en una iglesia donde el otro pastor está en pleno desacuerdo conmigo. Fíjense lo que pregunté. ¿Cómo? ¿Puedo yo ser un ministro, un siervo de Dios, dentro de una congregación donde el otro pastor, ya sea mi copastor o que él esté encima de mí, esté en pleno desacuerdo conmigo? De acuerdo a lo que sacamos de estudiar ahorita. ¿Puede pasar eso? Pregunto. ¿Puedo ser un siervo de Dios dentro de una congregación donde el otro siervo de Dios esté en pleno desacuerdo conmigo? Desde mi punto de vista, hermano, sí pueden ser siervos y si están guiados por el Espíritu Santo, y el otro pastor está de desacuerdo con usted, entonces posiblemente el otro hermano pues no esté, ¿cómo se llama? Dentro de la cobertura del Espíritu Santo. O puede ser que yo sea el que no sé. Entonces no puedo. Tengo que buscar la unidad del Espíritu. Fíjense lo que dije. Si estamos en desacuerdo, tengo que buscar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo tengo que buscarla? Primero en humildad. No asumiendo que Él es el que está mal. No diciendo, Señor, corrige a tu siervo, porque es un impío que no entiende ni dónde tiene la cabeza. No, eso sería soberbia de mi parte. Sería cuestión de llegar a decir, Señor, muéstrame si el hermano tiene razón. Háblame, porque a lo mejor el que no está oyendo el Espíritu de los Santos soy yo. Convénceme de mi pecado, Señor, para que yo no peque contra el hermano y contra ti. Y si él también es siervo de Dios, él tiene que hacer lo mismo. Y en humildad, buscar no defender nuestro punto de vista.
En definitiva, no defender nuestro punto de vista, sino buscar que Dios genere esa unidad, porque entonces si el Espíritu Santo está ahí, Él nos va a unir. El Espíritu es el mismo. Por eso todo esto deriva a lo que dice, yo les muestro un camino más excelente. El amor. ¿Ya se fijaron? Al final de cuentas, la obra del Espíritu Santo, ¿hacia dónde nos va a llevar? Los dones son importantes, claro que son importantes. Pero si no tengo amor, nada soy. ¿Ya se fijaron? Entonces, yo en lo personal no puedo hacer eso. Miren, se lo he dicho a mi esposa, se lo he dicho a mi hija. Yo luego me peleo con mi esposa, ¿no? Un día me peleé con ella y le dije, ¿sabes qué? No voy a predicar hoy. No seas soberbio, me dijo. No, juegues con eso. Porque, ¿qué culpas se tienen los hermanos y qué culpas se tiene de Dios de que nosotros nos peleemos? No, no es que no se tienen la culpa ellos, ¿no? Simplemente que no es correcto que yo vaya a predicar estando en división. Si yo voy a hablar ahí, ¿qué voy a hablar? Si yo estoy en división, estoy en pleito, no puedo. Y si estoy en pleito con el otro pastor, tampoco puedo predicar. Y yo ya lo he dicho, porque no crean que lo voy a decir o que lo podría haber dicho, ya lo he dicho. Le he dicho al hermano, ¿sabe qué, hermano? A mí permítame estar en mi banca sentado, yo no voy a predicar hasta que esto sea. Llega un momento en el que cuando los desacuerdos son lo suficientemente grandes, yo prefiero retirarme a pelear con esa persona, porque al final de cuentas, a lo mejor el que está mal soy yo, mejor busco que el Señor nos dé unidad. Y no voy a dividir, y no voy a discutir. Tenemos que entender que la unidad es la esencia del Evangelio. En la clase pasada que hablamos del Pentecostés en el domingo, en la escuela dominical, si no la han visto, busquen en el canal de Facebook de Pastor David Carrillo, la clase de la semana del domingo. Hablaba acerca de eso, de cómo la unidad es lo que trae el avivamiento a la iglesia. El ser uno. El ser uno. Jesús dijo que sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Al final de cuentas, tal vez sorprenda a algunos la conclusión de esta clase. Tal vez pensaban que íbamos a derivar en explicar los 9 dones y las divisiones de los dones. Sí, sí, eso lo vamos a estudiar. Pero eso es teoría. Es teología que no es nada malo. Al contrario, yo soy una persona que ama la teología. Pero toda la teología no sirve si no tenemos el sentido práctico del Evangelio. Y el sentido práctico del Evangelio es el amor. Tenemos que buscar que la obra del Espíritu Santo nos lleve a no solamente a perdonar, sino a amar tanto que nunca pensemos mal de nadie, aunque esa persona nos haga daño. A amar tanto que brindemos nuestro amor aún a aquellos que nos hacen mal. A amar para buscar la unidad en el Espíritu, en la iglesia, en el vínculo de la paz. Y entonces sí viene el avivamiento.
Esto sí es el secreto del avivamiento. Ahora sí, ya, si oramos todos juntos, y oramos constante y nos llenamos del Espíritu Santo, el avivamiento llega porque llega. Pero tenemos que empezar porque la obra del Espíritu Santo nos lleve a amar verdaderamente. Alguien de los que están presentes, no voy a decir nombre ni apellido, me dijo que Dios tocó su corazón por respecto de un punto. Y voy a decir el punto. Es que no he pedido a Dios. No me he entregado tanto a Dios como para ser uno con Él, como lo dice el Espíritu. Dios es amor. ¿Qué tanto eres tú, amor, en tu vida? ¿Y qué tanto eres rencores? ¿Qué tanto eres enojos? ¿Qué tanto eres soberbio? Es hora de humillar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense. Es lo que dice el Señor. Humíllense. Vamos a humillarnos. Yo no soy mejor que aquel siervo que no está de acuerdo conmigo. A lo mejor yo soy mucho peor que él. Y él tiene razón en acuerdo conmigo. Yo no debo ser soberbio diciendo, no, pues eres equivocado. Al contrario, decir, Señor, dame la humildad para comprender los errores que yo no veo. Y que yo pueda servirte como tú quieres. Para tu honor. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias por esta consideración que hemos tenido el día de hoy acerca de los dones espirituales y la obra del Espíritu Santo. Al final de cuentas, el protagonista de este capítulo 12 no son los dones, es su Espíritu. Y nosotros sabemos que tu Espíritu se manifiesta conforme a tu voluntad en todo lo que tú quieres y como tú quieres. Manifiesta tu poder. No inicialmente con los dones, Señor, sino inicialmente con el amor. El amor de Dios que excede todo conocimiento. Danos, Señor, la verdad y la libertad. Danos, Señor, el poder del Espíritu Santo. Primero que nada, para vencer a nuestra carne. Primero que nada, para estar llenos de ti, del amor tuyo para todos los que nos rodean. Para que no nos gane el enojo, la angustia, el dolor o el miedo, sino que tu Espíritu Santo nos guíe. Manda tu Espíritu sobre nosotros. Danos de tu poder. Te ruego que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos y les guardes. Y que, Señor, hagas que esta palabra fructifique en cada uno de nosotros de una manera hermosa. Para tu honra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos un poquito tarde, 2 minutos tarde. Ahora sí, casi a tiempo, pero no. 2 minutos. Si quieren despedirse, hermanos. Dios los bendiga, Dios los hermano. bendiga, hermana. Que Dios los bendiga a todos, que tengan muy bonita semana, que Dios los bendiga. Bendiciones a Gracias, todos. Dios los Gracias. bendiga. Dios les bendiga. La hermana Erika ya se desconectó, pero les mando un abrazo a todos. Nos vemos, si Dios quiere, pasado mañana. En un ratito, si Dios quiere, subo la grabación. Dios les bendiga. Dios los bendiga.